Chavarro Cuellar Carlos Ramiro, Corso Román Juan Manuel, Cristo Bustos Andrés, Geneco Zuleta José Alfredo, Guerra de la Espriella Antonio, Guerra de la Espriella María del Rosario, Hoyo Giraldo Germán Darío, Navarro Wolf Antonio, Suárez Mira Olga Lucía, Villalba Mosquera Rodrigo. Señor presidente, le informo que han contestado a lista 4 honorables senadores. Hay quórum para deliberar. Sírvase leer el orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente, orden del día para la sesión ordinaria el día miércoles 6 de junio 2018, horas 10:10 de la mañana. Primer punto, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, debate de control político. Citado, ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, y al ministro de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, doctor, en ese entonces, David Luna, reemplazado por el doctor Juan Sebastián Rosso, con el fin de dar respuesta a la solicitada en la proposición 11-2018, lo relacionado con el blockchain y la tecnología de la criptodivisa, suscrita por los honorables senadores Antonio Navarro Wolf y Antonio Guerra de la Espriella. Igualmente está invitado el señor superintendente financiero, el doctor Jorge Castaño. Lo mismo, por solicitud del senador citante, se citó al doctor Santiago Rojas, director de director de Asobancaria, y el Banco de la República, que debe estar la doctora Mayhuasca por llegar. Señor presidente, en ese sentido, podemos pasar al segundo punto del orden del día, que es el debate de control político. Entonces damos inicio al debate. El proponente, entonces, el doctor Navarro, tiene el uso de la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todos los asistentes. Esta creo que es la última sesión de la Comisión Tercera del Senado en estos 4 años de legislatura. Ya aquí terminaremos con las plenarias de aquí al 20 de junio. Y qué bueno pues que la última sesión sea para empezar a conversar de un tema nuevo pero muy importante, que es el tema del uso del blockchain y de las criptomonedas. Realmente este tema de las criptomonedas empezó hace unos años y hubo un boom enorme de creación de criptomonedas, de crecimiento de esas criptomonedas en el año 2017 en el mundo entero. Pero en Colombia, que ya hay de todas maneras uso de criptomonedas, estamos apenas empezando a entender de qué se trata y a hacer lo que hay que hacer, que es regular y sobre todo entender la diferencia entre criptomonedas y blockchain, porque el blockchain tiene una cantidad de usos posibles que ya empiezan a volverse elementos muy importantes en países de América Latina y en el mundo entero. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que este debate busca 2 cosas. Primero, llamar la atención sobre el tema, informar sobre el tema, hacer que desde aquí, desde el Senado, como ha sido en los congresos de Estados Unidos, de la Unión Europea y de muchos otros países del mundo, empiece el Congreso a ocuparse de temas de esta naturaleza, de innovaciones de esta naturaleza. Y segundo, llamar a los responsables del Estado colombiano a que avancemos en una regulación razonable para poder lograr que el Estado defienda a los consumidores, defienda a los ciudadanos, pero al mismo tiempo no pare el crecimiento y las posibilidades que esta tecnología tiene. Empezaremos diciendo entonces que en la historia humana todo esto empezó con la invención del computador de 1938 y del microchip en 1958. Son como los antecedentes de toda esta tecnología que cada vez
se está volviendo una tecnología que está llenando está llenando la vida de los seres humanos de un modo creciente. Ya de hecho, como desarrollo de toda esta tecnología, empezó un proceso de automatización de muchas actividades de los seres humanos, que ya en todas partes y aún en Colombia está reemplazando trabajadores, está reemplazando personas que hacen trabajos concretos. Quienes son amigos de esta tecnología, y yo creo que aquí debemos sumarnos nosotros a esa amistad, afirman que sobre todo la tecnología del blockchain, cadena de bloques, es una tecnología que podría cambiar nuestras vidas. Se mencionan hechos como la protección de derechos, la titulación de tierras, la protección de derechos intelectuales, como algo que puede ser hecho en el blockchain, la protección de los innovadores y la innovación, la seguridad del sistema electoral, tema muy importante en estos momentos en que estamos a semana y media de elegir el próximo presidente de la República, y hay cada vez más indicios de las imperfecciones y posibilidades de alteración del sistema electoral colombiano. Siempre se ha dicho que el sistema electoral debe avanzar, debe progresar. Cuando empezó el actual registrador nacional del Estado Civil, nosotros le planteamos que avanzáramos en el voto electrónico, y una de las razones del registrador para decir que no lo consideraba conveniente era la posibilidad de hackear o alterar los resultados de ese voto electrónico, pues con blockchain se puede garantizar hasta hoy que no va a haber ninguna alteración. Y ya vamos a oír aquí tal vez en un momento a un grupo de profesores de la Universidad Nacional de Colombia que hicieron unos ensayos de procesos de votación usando blockchain. Hay además algunas de las criptomonedas y de los desarrollos de blockchain que permiten los contratos inteligentes, que permiten el cumplimiento automático de cláusulas contractuales. Las cadenas de suministros también pueden usar blockchain, que es una cadena de bloques. El manejo de los servicios públicos y en general muchas áreas están hoy abiertas a la posibilidad del uso del blockchain. Pero el primero de los usos del blockchain y su desarrollo inicial fue el de las criptomonedas. Vamos a decir algunas palabras sobre el tema de criptomonedas como aplicación del blockchain. Diciendo lo que ya dije al principio, que blockchain es una cosa y criptomonedas es una aplicación del blockchain, no la única, pero sí, digamos, la más destacada en este momento en el mundo. El blockchain. Eso se llama la tecnología del block paraguas. Pero veamos unos datos del tamaño del mundo de las criptomonedas. Hoy, todos los días hay criptomonedas nuevas. Hoy hay unas 1.600 criptomonedas en el mundo. En un mundo que tiene 100 y pico de países, hay 1.600 criptomonedas. Y no son un asunto marginal. Yo siento que aquí en Colombia todavía pensamos que ese es un asunto secundario, marginal, que podemos tratar como por encima del hombro. Y parte de lo que existen de regulación del país corresponde, me parece a mí, a esa visión que subvalora la importancia de las criptomonedas hoy en el mundo, sobre todo en el mundo occidental. Pero mire, les doy unos datos. Las 5 principales criptomonedas son las siguientes. Bitcoin, la más antigua, la que empezó todo este boom de manejo del blockchain para divisas, digamos, de computador, tiene un valor en dólares de 137 mil millones de dólares. 137 mil millones de dólares es lo que existe hoy en blockchain. Eso es una cantidad bastante superior al presupuesto general de la nación de Colombia en un año. Ethereum, la segunda más grande de las criptomonedas, tiene 67 mil millones de dólares emitidos y 99 millones de Ethereum. O sea, 67 mil millones. Ripple, una criptomoneda que es bien desconocida para nosotros, que no usa mineros. Ahora vamos a hablar del tema de los mineros y tenemos mineros. Ripple no usa mineros y tiene 26 mil millones de dólares emitidos en Ripple. Bitcoin Cash, otra criptomoneda
desarrollada. El Bitcoin tiene 19.000 millones de dólares y BOS tiene 10.000 millones de dólares, otra criptomoneda que no usa mineros y que se valida de una forma más limitada, como lo vamos a explicar ahora. Estas 5 criptomonedas sumadas llegan al orden a la magnitud de 250.000 millones de dólares. Estoy hablando de dólares, no de pesos. 250.000 millones de dólares, que es más o menos el presupuesto, el tamaño del Producto Interno Bruto de Colombia. Senador, me da pena interrumpirle. Sí, señor. Usted está haciendo una exposición muy importante, pero la cabina técnica anuncia que no han podido prender el video BIM y no han podido proyectar su presentación. Si usted quiere, podríamos declarar un receso mientras se resuelve el impasse técnico, o si usted quiere, no, yo no tengo problema. Podemos seguir. Usted es citante. Yo no tengo problema. Aquí lo que pasa es que ese video BIM se ve bastante poco por la luz y por todo. Pero entonces seguimos, senador. A mí me parece que es mejor que sigamos, porque como está citada la plenaria a las 12 del día, se nos acaba el tiempo y ya después de que empiece la plenaria nosotros no podemos concluir el debate. Perfecto. Continúe, senador. Entonces, por la interrupción. Repito, las 5 primeras criptomonedas en tamaño, en volumen de emisiones, suman lo mismo que el Producto Interno Bruto colombiano, más o menos. Peso más, dólar menos. De verdad que estamos hablando de algo cuyo tamaño ya, habiendo tenido un boom el año pasado, 2017, ya es un tamaño grande. Es un asunto de letras grandes y de marcas mayores y de cifras muy cuantiosas. ¿Cómo funcionan las criptomonedas? Simplemente decirles que esas criptodivisas ya tienen una aplicación que se llama billetera en blockchain. Esas billeteras son cuentas creadas automáticamente a través del registro de blockchain. No hay que pasar por ningún banco, no hay que pedirle permiso a los usuarios, a los amigos del doctor, del director de la bancaria. Simplemente usted va y crea, aquí hay cajeros ya que permiten hacer eso. Cajeros electrónicos. Yo estuve en uno, pero ahí tengo una foto en el centro de la 93, hay 3 o 4 en el país. Y eso, ahí crea usted una cuenta y ahí puede comprar o vender criptomonedas y mediante una aplicación que se puede usar por un teléfono celular o un computador, se pueden enviar criptodivisas de una billetera a otra. De manera que es absolutamente simple el proceso de transferencias de criptomonedas entre esas billeteras a través de toda la tecnología existente. De manera que una transferencia al exterior se hace como mandar un correo electrónico. Así de simple es el uso de este tipo de tecnologías. Como les digo, pues si pudiéramos verlo, pero si está el sistema funcionando, no funcionando, yo les tomé una foto al cajero que hay ahí en el Parque de la 93, en uno de los centros comerciales del Parque de la 93, mostrando que ya en Colombia se están usando criptodivisas, criptomonedas, y que es necesario que nos ocupemos del tema. ¿Cuáles son las principales ventajas de las criptodivisas? Primero, menores costos de transacción frente al papel moneda y las transferencias bancarias. El papel moneda cuesta emitirlo, ya con todo el tema de los 3 ceros, nos enteramos que emitir papel moneda puede costar como 300 o 400 mil millones de pesos, la emisión de billetes, pero cuesta además en los encajes bancarios transportar ese papel moneda entre un banco y otro. Hay empresas de seguridad que viven de eso, y para eso. Todas estas empresas de seguridad con carros blindados, funcionarios son estopeta, lo que están es permitiendo los encajes bancarios entre entidades con las cuentas netas de final de mes. Pero también podrían decir, bueno, pero avancemos más bien con el dinero que no es dinero en papel. En vez de estar pagando en efectivo, paguemos con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito. Eso también tiene costos de transacción. Aquí en algún debate que tuvimos, grandes cadenas de, por ejemplo, de alimentos, de empresas que venden tacos, que venden sándwiches, etcétera, nos dijeron que la negociación de los bancos más favorable hacía que costara 2% de cada transacción para ellos el uso de las tarjetas de débito.
Y las tarjetas de crédito pueden llegar a costar hasta el 7% el uso de esa transacción. O sea, también las transferencias bancarias y el uso de tarjetas bancarias para pagar y comprar bienes y servicios tiene unos costos de transacción. Las criptomonedas valen menos en sus costos de transacción, ahora vamos a ver lo que valen, pues una estimación de lo que valen, pero son costos menores. En segundo lugar, y lo más importante, no solamente de las criptomonedas, sino de la tecnología del blockchain, es que es imposible alterarlo. La información que tenemos totalmente confirmada es que hasta hoy ningún hacker ha tenido éxito en alterar ninguno de las transacciones y bloques de la cadena de bloques del blockchain. O sea, hasta hoy es invulnerable, es absolutamente seguro. Enseguida vamos a conversar de cómo es esto. Pues este fue lo primero que cuando empecé a meterme en el tema, me pareció que valía la pena entenderlo bien. Entonces ahora vamos a intentar explicar cuáles son los 3 mecanismos principales de seguridad que tiene el blockchain, que lo hace totalmente inalterable. El tercero es muy simple en su uso, ya dijimos, como lo señalamos ahora, que se puede hacer una transacción internacional simplemente con el mismo ejercicio de mandar un correo electrónico a una cuenta de correo electrónico. Desventajas: no tienen costo cero. Algunas veces dice son absolutamente, digamos, el costo es mínimo. No, porque uno de los mecanismos de seguridad es lo que llama el trabajo de los mineros, el TLD o DLT, que ahora vamos a explicarlo, que es un sistema de validación descentralizado. Ese sistema de validación descentralizado tiene un costo, porque para que haya validadores hay que pagarles algo a esos validadores. Entonces tiene un costo, el costo no es cero. En segundo lugar, no emite las criptomonedas una autoridad central. Y ahí hay otro problema, porque no hay una manera de controlar la relación entre moneda emitida y bienes y servicios. Y entonces, uno de los temas de las monedas de papel y demás es que si se emite demasiada moneda que no corresponde a los bienes y servicios que representa, hay una cosa que se llama la inflación, que se puede convertir en hiperinflación. Nuestro vecino país de Venezuela tiene ese problema. Para pagar sus cuentas emite moneda y emite bolívares y nuevos bolívares de una manera tan desordenada que cada vez el bolívar vale menos porque compra menos, porque no está en relación con los bienes y servicios. Entonces eso es una de las cosas que hace que haya un tema para controlar el asunto de criptomonedas, y es esa volatilidad, que es el tercero de las dificultades, la volatilidad de las criptomonedas. Y luego, en el caso colombiano, tenemos una mínima regulación. Aquí nos va a decir seguramente el superintendente que hay alguna regulación, que no se pueden usar libremente las criptomonedas, pero yo creo que estamos en pañales en regulación. Me parece que este debate, la principal consecuencia que debe tener es que haya de aquí el propósito de hacer un proceso regulatorio serio, porque estamos empezando a entender esto y estamos todavía en pañales. Hay un documento del Parlamento Europeo que yo quiero leer un pedazo de un texto como de conclusiones, que me parece que es muy ilustrativo sobre el tipo de regulación que necesitamos. Es el documento del Parlamento Europeo PE 581-948, cuya traducción libre hecha por mí podría ser la siguiente en resumen. Las criptomonedas basadas en blockchain presentan muchos retos regulatorios y legales, incluyendo mecanismos de protección al consumidor, de cumplimiento de la ley, posibilidad de usarse en actividades ilegales como evasión de impuestos y venta de bienes ilegales. O sea, ese es un riesgo con las criptomonedas. Lo dicen los europeos y tienen toda la razón. Pero también presenta potenciales beneficios, como reducción de costos, mayor seguridad y un sistema financiero más accesible. Se requiere una aproximación a una regulación proporcionada y el desarrollo de capacidades y experticia por parte de la Unión Europea. Yo diría que esas palabras de ese documento de la Unión Europea son totalmente aplicables a Colombia. Necesitamos mayor conocimiento del tema
este debate está buscando ponerlo en la agenda. Y segundo, debe haber en el Banco de la República, en la Superintendencia Financiera, en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de las TIC, mucho más experticia sobre este tema, porque es un tema complejo, elaborado, difícil. Yo tomó 2 meses y medio y todavía apenas lo entenderé por ahí en un 20%. Se los confieso, porque es un tema difícil, elaborado, y necesita que el Estado colombiano desarrolle una experticia grande para poder entonces tomar las medidas que sean las más pertinentes en temas regulatorios y de control. Entonces, lo primero que diría es que sí hay ya una regulación existente en el mundo en desarrollo y que debe estudiarse y adoptarse en la Colombia, y que es urgente hacer eso. Necesitamos urgentemente avanzar en estudiar regulaciones de otros países que han avanzado más en esto, para ver cómo las adaptamos y cómo ni permitimos los abusos con mecanismos de esta naturaleza, ni tampoco la prohibimos totalmente, como si intentáramos tapar el sol con un dedo. En segundo lugar, ya hay países que cobran impuestos por traer criptodivisas y que retablan cantidades de dinero importantes. Aquí el Ministerio de Hacienda se nos dice qué está pensando hacer en este terreno. O sea, aquí hay un mecanismo de evasión de impuestos, de manera que hay que estudiar la posibilidad de que, en vez de prohibirlas, podamos nosotros cobrar impuestos al uso de este tipo de criptodivisas en la medida en que empiecen a generarse en el país. Y, en mi opinión, ya lo he dicho varias veces, la regulación no debe impedir su uso y desarrollo en el país, sino regularlo, que es una cosa distinta, porque me da la impresión de que la aproximación inicial está así de impedir algo que es, repito, imposible de impedir. Y como ejemplo de un poco esa regulación restrictiva, señor superintendente financiero, hay 3 circulares de la superintendencia, la 29 del 2014, la 78 del 2016 y la 52 del 2017, que limitan el uso de criptomonedas, llegando hasta el nivel de hacer que bancos cierren cuentas de personas que son usuarios o operadores de criptomonedas. O sea, los castigan cerrando la cuenta bancaria. Me parece que esto definitivamente es un enfoque que no es el enfoque sensato de regulación, y que todo esto hay que revisarlo. Ahora sí, metámonos en lo más importante de todo, que ustedes dirían, pues, pero las criptomonedas con todo ese tamaño son lo más importante. No, lo más importante no son las criptomonedas, es el blockchain. El blockchain es lo más importante de todo lo nuevo que hay aquí, que se volvió, digamos, conocido por el uso que las criptomonedas hacen de esa aplicación. Blockchain quiere decir cadena de bloques, traducción literal. Blockchain, cadena de bloques. La cadena de bloques tiene 3 ventajas grandes, en mi opinión. Primero, seguridad. Ya vamos a ver cómo funciona esa seguridad. Yo me metí a intentar entenderla, ese es un enredijo ahí. 2, trazabilidad. Y tercero, cumplimiento automático de contratos. Seguridad. La seguridad del blockchain tiene 3 elementos principales. Por un lado, describiéndolo, son bloques encriptados de información encadenados, en cadena, que crecen con cada grupo de datos nuevos incorporados se crea un bloque. Un bloque no es un solo dato de información, sino con un paquete de información del orden que sea la información, sin modificar los bloques anteriores. Entonces, es un bloque, después se crea un nuevo bloque, se encadena con el anterior, después un tercero se encadena con el segundo, y son bloques de información que está encriptada. Lo primero es que está encriptada. Como está encriptada, la información para por ejemplo, usar una tarjeta de débito, ahí hay un encriptamiento, ahí hay unos algoritmos que impiden que una persona común y corriente pueda acceder a ellos. Entonces, es información encriptada, pero aquí viene esa es la primera condición de seguridad, pero viene la segunda. Están ligados entre sí esos bloques en la cadena. En cada bloque hay 3 componentes ligados entre sí. La información,
pues la que sea que tenga de información, el contrato o el dinero de una criptomoneda o los títulos de tierras, lo que tengamos en la información. Es información, más una huella o identificación del bloque, más la huella del bloque anterior. Y ahí es donde aparece el segundo elemento de seguridad. Entonces vuelvo a repetir, tiene la información, una huella, que es la que identifica ese bloque, y una huella del bloque anterior. ¿Por qué es importante la huella del bloque anterior? Porque si alguien altera el bloque, y en este momento el bloque del que estamos hablando, esa huella es una código, el números y letras que identifican el bloque. Si alguien altera ese bloque, altera lo que en ese bloque tiene de la huella del bloque anterior. Y entonces lo que hace cuando se hace la verificación es comparar la huella del bloque anterior que está en el bloque nuevo con la huella del bloque anterior que está en el bloque anterior. No sé si me expliqué ahí porque yo casi que no lo entiendo, pero en la medida en que la huella del bloque anterior está en el nuevo bloque, si se altera aquí algo, no coincide la huella del bloque anterior con la real del bloque anterior. Y ahí se entera el que está haciendo la validación que hubo alteración en el bloque que está en este momento siendo sometido a verificación. Ese encadenamiento de las huellas es la segunda de las medidas de seguridad del sistema. Vuelvo a repetir, la huella de cada bloque está en el bloque, identifica el bloque, este es el bloque tal, tiene una huella determinada, pero ahí está incluida también la huella del bloque anterior. Entonces, viene alguien, mira esta huella, compara con la huella del bloque anterior con la del real anterior, y ahí se da cuenta si hubo alteración, y ese es uno de los mecanismos de verificación que le da completa seguridad al sistema. Es el segundo de los mecanismos de seguridad. El tercero es un elemento muy importante que se llama la validación descentralizada, que en inglés le dicen a eso DLT, que quiere decir en español tecnología del libro mayor distribuido. ¿Qué es eso? Esto va a un servidor centralizado. Los bancos aquí tienen servidores, grandes servidores, que son los que dicen si la tarjeta se mete Navarro es la de Navarro o es una alteración. Pero van a un solo servidor, que es la que dice si es válida o no es válida. En esta tecnología de blockchain hay una cadena de servidores descentralizados, que pueden ser decenas de servidores descentralizados. ¿Qué son esos servidores descentralizados? Son computadores, pero no son un computador como un portátil de los que tenemos aquí. Es un hangar lleno de servidores, por la cantidad de información que se tiene que validar, que están en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Y entonces, en el momento en que se puede operar, esos validadores empiezan a hacer las comparaciones, que el encriptado sea el correcto, que el bloque, que la huella del bloque nuevo y no haya sido alterada porque ambas huellas del bloque anterior sean las mismas. En general, validan la información de manera descentralizada. Esos nodos, entonces, de modo simultáneo, en el mismo momento, de manera descentralizada, validan la información, y eso hace que ahí es donde el hackeo se ha vuelto imposible. Porque un hacker puede entrar a un servidor, pero no tiene ni el tiempo ni la posibilidad, o por lo menos no lo ha tenido hasta ahora, de entrar a todos los servidores simultáneamente y alterar la información de todos los servidores. Ni alterar dos bloques simultáneamente, ni mucho menos alterar la verificación de un montón de servidores descentralizados. Pero claro, estos servidores, ¿por qué van a hacerlo si son personas, digamos, naturales, ciudadanos? Me dicen que hay muchos en China, que en las montañas de China hay hangares llenos de servidores. ¿Qué ganan ellos? Ahí es donde entonces está el costo de transacción de la criptomoneda y en general de uso de blockchain. Si se van a usar servidores descentralizados, validadores descentralizados, a cada validador hay que pagarle. Por eso les dicen mineros.
el término, digamos, coloquial para llamar a estos validadores, son mineros. Entonces esta red de mineros validan y reciben algo por el trabajo que hicieron de validar. No hay todavía, yo les traeré unas fotos de algunos de estos hangares llenos de servidores, pero yo que aprendí a usar computadores cuando eso era un cuarto lleno de máquinas con unas especies de cómodas enormes para tener 64 GB de memoria, pues eso multiplicado por mucho es lo que es hoy un sistema de servidores, de estos de servidores descentralizados que hacen la validación descentralizada. Y consumen mucha energía. Se dice que uno de los problemas que tiene todo este sistema es que consumen energía. Y claro, hay que pagarles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra un nuevo bloque, inmediatamente se mete a la red descentralizada y empiezan todos estos servidores a ver si fue alterado o a validarlo como legítimo. Y votan automáticamente. Los computadores votan. Y si hay una votación mayoritaria de esos computadores que dicen no se alteró, la transacción del bloque queda validado. Y eso toma entre unos segundos y unos minutos dependiendo del tipo de sistema que se use. Quiero simplemente decirles eso porque eso es algo que le da total seguridad e inviolabilidad hasta el día de hoy. Vuelvo a repetir, hasta ahora la información que tenemos es que ni una sola vez ningún hacker ha tenido éxito frente al blockchain con esos tres elementos: encriptación, comparación de bloques con una huella que tiene que ser alterada a lo largo de todos los bloques, y validación descentralizada a través de los mineros. Ese es entonces el primero y la principal ventaja que tiene el blockchain. La segunda, especialmente la criptomoneda llamada Ethereum desarrolló algo que se llama contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son algo que permite que haya el cumplimiento automático de condiciones contractuales sin necesidad de intervención de nadie. En el contrato se dice, al llegar a cumplir tal condición en un determinado contrato, inmediatamente se paga, y eso lo hace automáticamente. O si no se cumple tal condición, no se paga, y si se pagó se devuelve el dinero, lo hace automáticamente. Estos contratos inteligentes son un avance adicional que para usos del blockchain, por ejemplo, en contratación pública, son sumamente importantes. Y lo otro, hay trazabilidad. Todas las transacciones quedan registradas y no se pueden modificar. Y por lo tanto se puede hacer la trazabilidad de cómo cuándo pagó, cuánto pagó, y en cualquier momento se puede ir hasta la primera de las transacciones y todas quedan guardadas y hay total trazabilidad. Obviamente me dirán, pues entonces, ¿por qué puede alguien hacer fraude con las criptomonedas? Porque el usuario de las criptomonedas es anónimo. El señor no tiene que identificarse. Es anónimo y por lo tanto, pues sí quedan todas las transacciones ahí registradas, pero no se sabe quién las hizo o a quién hizo cada una de las transacciones. Pero para el uso del blockchain sí es muy importante la trazabilidad, porque permite hacer un seguimiento preciso, no alterable, no modificable. Todo este tema de los Z14 que les ponen números por encima, todo eso se acabaría totalmente con el blockchain. En América Latina hay más de 100 proyectos de uso de esta tecnología. Esto está empezando también en América Latina, porque pues en Europa occidental, en Estados Unidos, ya el boom es mucho más grande. Y aquí se incluyen transacciones de bolsa, información de energía eléctrica, titulación de tierras, contratación estatal y muchas otras. Nosotros miramos dos de ellas en otros países de América Latina. Ya en Chile está disponible una aplicación de Ethereum para brindar información sobre el sistema energético del país. En Chile ya fue presentada por la ministra de Energía esta aplicación y está disponible ya para los chilenos. En México, una cosa que nos interesó muchísimo, se anunció este año la conformación de un grupo que está trabajando con blockchain para contratación pública.
Aquí donde todo el lío de los pliegos tipo, de la alteración de los pliegos tipo, de los pliegos se le hacen para que sean pliegos que se ajusten a un solo proponente, que es el que le da dinero al que hace los pliegos. Eso todo se podría resolver con un mecanismo de blockchain de esta naturaleza. Sin embargo, no tengo mucha más información de qué tanto se ha desarrollado esto en México, pero hay una área de sumo interés y de suma muy atractiva de lo que puede ser la aplicación del blockchain. No sabemos qué tecnología exactamente están usando, cómo están trabajando, porque hasta ahora no hay más que la información de que empezaron a trabajar con un grupo en el uso del blockchain para contratación pública. Aquí en Colombia, que yo sepa, hay un grupo que se llama Inti Colombia, que están invitados, ahí los invitamos para, si es necesario y queremos hacerlo, oírlos. Es un grupo de investigación de la Universidad Nacional. Probó blockchain para una votación para elegir personeros estudiantiles en Bogotá en asocio con la alcaldía de la ciudad. Y les funcionó bastante bien. Usaron una red, que es la red de prueba gratuita de Ethereum, y dicen que funcionó bastante bien. Si es necesario, aquí hay la posibilidad de conversar con ellos. Y lo que me dijeron es que lo que hace falta para que el sistema se vuelva completamente invulnerable es que se pueda, por biometría, identificar al votante. Que si biométricamente se puede identificar al votante, de manera que no haya quien lo reemplace, lo vaya simplemente ¿cómo diríamos la palabra exacta? Suplantar, exactamente, es el término exacto, no lo vaya a suplantar. Así podría haber, con el uso de blockchain y biometría, un mecanismo totalmente invulnerable al fraude para usarlo como mecanismo electoral. De manera que esa es la experiencia del blockchain. Por supuesto tiene un costo. Hay que pagarle a los validadores descentralizados. Ellos calculan que eso puede costar entre 4 y 5 dólares por voto. Pero si nosotros comparamos ese costo con el costo que tiene hoy el sistema electoral con tanto papel, porque es que lo que hay son toneladas de papel. Papel para ¿cómo se llama? Los tarjetones. Papel para los E14, papel para los E24, papel y papel y papel, y vale todo el dinero que usted tiene el papel. ¿Ah? Entonces, nuestros cálculos iniciales es que pagar 4 dólares por voto hace que sea más barato el sistema electrónico, aún con la adquisición de las máquinas, que seguramente van a durar un tiempo, y el software, es más barato esto que lo que vale hoy el sistema electoral colombiano basado en el papel. Además de todo, encontramos un consorcio del cual hace parte 2 de las entidades que están con nosotros aquí, que se llama R3. R3 es un consorcio de 200 entidades de los 5 continentes que tiene su sede en Estados Unidos. De R3 hacen parte Da Vivienda, el Banco de la República y más recientemente creo que la Superintendencia Financiera, que se afilió, hizo parte de R3. Ese consorcio tiene una parte, digamos, privada, para intereses privados, y otra parte de ayuda a lo público. En lo privado desarrollaron una aplicación llamada Corda, que es para uso del sistema financiero. Si no estoy equivocado, Corda no usa de validadores descentralizados abiertos, sino que usa los validadores cerrados, como algunas de las criptomonedas que nosotros establecimos. Son varios validadores, porque hay que tener un grupo de validadores múltiple para poder dar seguridad, pero no son validadores abiertos, sino son validadores de las entidades que están asociadas a Corda. Entonces es una aplicación que es para el sistema financiero. Pero lo más importante, y por eso traje el caso de R3 y con esto termino, este R3 nos dijo directamente, uno de los funcionarios de R3, que ellos, dentro de su política, es brindar asesoría gratuita en asuntos regulatorios. O sea que podemos tener la asesoría de una institución que agrupa 200 instituciones del muy alto nivel de todo el mundo
para que nos ayude a desarrollar un sistema regulatorio serio y aplicable a las condiciones colombianas sin costo. Porque eso me lo dijeron personalmente alguien de R3 con quien me entrevisté, por invitación, por cierto, de la Superintendencia Financiera, a una reunión donde estaba él. Me entrevisté con él en la ciudad de Cali. De manera que tenemos esa posibilidad de que, además de lo que aprendamos aquí, que necesitamos todos aprender mucho, que podamos tener la asesoría para hacer una regulación razonable, seria, bien hecha, por parte de ese consorcio R3, del cual hacen parte dos de las instituciones que están con nosotros en el día de hoy. Con esto termino, simplemente decirles, este es un tema totalmente nuevo, que como dije al principio, el propósito de este debate no es tanto debatir cuanto dos cosas. Primero, llamar la atención sobre la existencia de esta tecnología, su importancia, sus usos múltiples, especialmente de la tecnología llamada blockchain, y dos, la necesidad de empezar a hacer una regulación del uso del blockchain para las criptomonedas, pero también la necesidad de empezar a desarrollar con blockchain otro tipo de procesos del sector público que son de la mayor importancia para el país, como puede ser el sistema electoral, como puede ser el sistema de contratación pública, como puede ser el sistema de titulación de tierras, como puede ser el problema en general de defensa de derechos, como puede ser información sobre el sistema energético, bueno, tantas otras cosas que son de importancia. De manera que este debate entonces tiene más un propósito de estimular a las entidades y a los asistentes y a la sociedad y al próximo congreso. Aquí hay algunos compañeros de esta comisión que van a estar en el próximo congreso. Creo que valdría la pena hacer como han hecho los congresos de países como los de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el Congreso de Estados Unidos, grupos técnicos dentro del Congreso que ayuden a que el Congreso tenga todo un desarrollo y una información y una conocimiento suficiente sobre este tipo de tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, senador. Yo creo que ya pasó el 20% y usted está convirtiendo en el criptosenador. ¿Cómo está el quórum, señor secretario? Señor presidente, me manifiesto que hay quórum decisorio, someta a consideración el orden del día leído. En consideración el orden del día, abierta la discusión, anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. ¿Cómo vota, señor secretario? Lo aprueba, señor presidente. Seguimos con el debate. ¿Hay algún senador registrado para intervenir en la secretaría? No, señor. La senadora Led Casado tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludar a los ministros aquí, acompañarnos también de muchos que hacen parte del Banco de la República. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Felicitar a nuestro senador frente a este tema tan importante, pero tendría unas preguntas muy puntuales sobre esto. En el tema, por ejemplo, de Bitcoin, ¿cuál es la participación de esta moneda en el país? Me gustaría saber. En el tema regulatorio, cuando usted se refería frente al tema con respecto al blockchain, que me parece muy bueno, frente a utilizar esta tecnología en la contratación. Hace 8 días, 9 días, estuvimos aquí debatiendo un tema sobre el PAE. 8 días exactamente. Que ha sido un tema conflictivo y de mucha situación en el país frente a la situación de la claridad en estos procesos de contratación. Que sería bueno, ¿sí?, conocer de esta manera en materia regulatoria. Si tenemos que hacerlo en el Congreso, pues lo hacemos. Si está de acuerdo con la legislación colombiana o no está de acuerdo con la legislación colombiana. Pero estaría el Congreso presto a hacerlo, pero utilizar este sistema o esta tecnología propiamente para el tema de contratación en la forma de la transparencia, en mucho usted lo nombraba, en el sector público, en otros sectores importantes, en el sector, decía usted, electoral, todo ese tipo de cosas que facilitaría de una u otra manera esta tecnología lograr la transparencia en todos estos procesos. Me gustaría conocer en el tiempo que ustedes hagan las intervenciones alguno de esto y de acuerdo a lo que vayan explicándonos,
tendremos algunas otras inquietudes que pediremos la palabra en el momento que no. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable senadora. Entonces, siguiendo con el orden que tenemos establecido en la mesa directiva, vamos a proceder a darle el uso a la palabra a los funcionarios del gobierno convocados por el senador citante. Comenzamos entonces con el señor Superintendencia Financiero, doctor Jorge Castaño. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante, señor Superintendente. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los miembros de la comisión. Bueno, doctor Navarro, de verdad qué gusto poder tener este tipo de conversaciones con ustedes. Realmente asombroso, y si lo hizo en 2 meses, ese muy buen entendimiento que usted tiene, realmente a nosotros nos ha costado mucho más en la Superintendencia Financiera. No es un tema fácil, es un tema que definitivamente rompe muchos esquemas, nos rompe y nos obliga a ser innovadores, a pensar de una manera diferente, así que qué bueno poder tener este tipo de discusiones. Para la Superintendencia Financiera yo creo que hay 2 o 3 elementos, sin perjuicio de las consideraciones que tengan los demás compañeros de gobierno, en el siguiente entendimiento. Lo primero es, claro que para la Superintendencia Financiera y para el sistema financiero, blockchain es una tecnología que tiene muchas posibilidades de uso y que necesariamente nosotros debemos acompañar. Senador, por eso nosotros desde la Superintendencia Financiera hemos distinguido y hemos dividido pragmáticamente el mundo en lo que es blockchain como tecnología en sí mismo y una aplicación o un caso de aplicación o de uso que son los criptoactivos, y hemos tenido 2 entendimientos relativamente diferentes y quisiera de esa manera poder organizar nuestra intervención. Lo primero es, blockchain, por supuesto, para nosotros, dado que es una tecnología, nos beneficia mucho, nos ayuda mucho. Comparto plenamente las pros y contras que usted estaba mencionando, senador, en su intervención. Por supuesto, no hay nada mejor que tener unos mecanismos descentralizados, un proceso desintermediado, tener la posibilidad de no modificar los registros, de que nadie pueda hacer cambios en entradas anteriores, así tengamos el consenso, nadie puede cambiar los registros anteriores y nadie individualmente puede adicionar por sí solo un nuevo registro a la cadena de bloques si no se cuenta con el consenso de la red, y esa es la esencia básica de la tecnología blockchain. Aplicaciones muchísimas, y eso fue, como usted también lo mencionó, lo que llevó a la superintendencia a 2 elementos. Lo primero es, necesitamos aprender, y aprender estas tecnologías no es fácil porque no existe una universidad. Esto no se aprende sino solamente estando muy de cerca de los que realmente están moviendo la frontera del conocimiento. Por eso nos movimos a 2 cosas. Uno, crear dentro de la Superintendencia Financiera también, y lo pongo a disposición de esta comisión y para el público en general, la Superintendencia Financiera tiene hoy un grupo que se llama Innova SFC, es un grupo que básicamente lo que está promocionando es al sector vigilado y no vigilado, todo lo que esté relacionado con el fintech, cómo la tecnología va a mejorar la eficiencia, la innovación, los procesos, el relacionamiento con los clientes y todas estas nuevas tecnologías, incluido el blockchain y los criptoactivos, para poder entender cómo funcionan, qué tenemos nosotros allí, qué nos preocupa, qué no nos preocupa, y entenderlo muy bien. Este grupo ya lleva funcionando específicamente 3 meses. Formalmente lo lanzamos hace 1 mes, senador, son 4 personas de dedicación de tiempo completo. Quisiéramos tener más personas, pero no es fácil realmente una organización como la Superintendencia, además tratar de ir adelante o por lo menos siguiendo estas expectativas de qué podemos darle aplicaciones en materia de las nuevas tecnologías. Este grupo Innova tiene entre muchas de sus responsabilidades la posibilidad de compartir proyectos piloto. Estamos, como usted también lo mencionó, con R3 en asocio con ellos, y tenemos 2 planes pilotos de entender muy bien cómo a nosotros nos sirve como autoridad y al sistema financiero el uso de la tecnología blockchain en diferentes casos de aplicación. Por ejemplo, senador, poder tener la posibilidad de que ya las entidades financieras no nos envíen a nosotros estados financieros, formatos, sino que uno pudiera tener la posibilidad de acceder a la información del sistema financiero con un criterio de seguridad sin que un representante legal o un revisor fiscal tenga que estarle poniendo la firma, sino tener la certeza de que esa información es tomada de las entidades, llega a la Superintendencia Financiera con un nivel de seguridad y poder avanzar en hacer los análisis que le corresponden a la Superintendencia Financiera. Procesos de autorizaciones.
¿Qué bueno podría tener nosotros unos archivos que nos permitieran fácilmente, no en papel, sino unos esquemas mucho más sofisticados, poder conocer los accionistas de las entidades vigiladas, mantener actualizada esa información, quiénes son los representantes legales, las personas que están administrando el ahorro del público, etcétera? Hay múltiples posibilidades en donde pues, vemos un gran potencial de lo que es el uso de la tecnología blockchain. Y eso está haciendo Innova. Innova es ese grupo, como usted lo plantea aquí al Congreso, qué bueno poder tener interlocutores en las demás autoridades, lo tenemos también en el Banco de la República, pero está allí, lo hacemos también con las asociaciones de las entidades financieras para que haya un espacio común y tengamos y rompamos ese temor natural de decir, es que yo no puedo ir ante la superintendencia porque la superintendencia me va a decir no. Allí hay un cambio importante, una apertura fundamental en darle herramientas para que el país pueda desarrollarse de mejor manera. El sistema financiero existe, va a existir y existirá. No sabemos qué condiciones tenga ese sistema financiero. Sabemos que el ahorro del público va a ser administrado de una forma real, virtual. Esa es una discusión que como país debemos dar, pero estamos totalmente convencidos que como superintendencia financiera nuestra tarea siempre va a ser la misma, y es preservar la estabilidad de las entidades, proteger el ahorro del público y la transparencia y la integridad de los mercados. Entonces, mal haríamos nosotros taparnos los ojos y decir, eso no existe, eso no funciona, y que avanzara como tiene que avanzar. Por el contrario, lo que hemos decidido es enfrentemos a esta situación, hablemos con la industria, hablamos un grupo de innovación, tengamos una conversación fluida con los diferentes agentes del sistema. Estamos en Colombia FinTech. Las últimas, ya no recuerdo, 5 o 6 presentaciones que ha hecho senadores, la superintendencia financiera, el tema ha sido la innovación, cómo las fintech nos van a ayudar a desarrollar y generar un proceso de inclusión financiera que le debemos al país. Todavía hemos avanzado de manera importante y nos falta mucho, pero necesitamos llegar a través de procesos más eficientes, en procesos más simples, en procesos menos costosos, y eso por supuesto que fintech y blockchain nos pueden ayudar de una manera muy importante a esto. Entonces, un sí rotundo, senadores, de que la superintendencia tiene disposición y las autoridades económicas de poder avanzar en cómo funciona esto. Pero también tenemos unas responsabilidades y un equilibrio que debemos preservar, y eso tampoco lo podemos dejar de lado. Nos corresponde como autoridad velar por la prudencia y velar por la sostenibilidad. Entonces, yo no creo que sea necesario que pensemos nosotros que la tecnología como tal, blockchain, deba ser regulada. En sí mismo yo veo como el blockchain, como en su momento fue Internet. No sabemos qué tipos de aplicaciones vaya a tener, pero sabemos que va a cambiar el mundo. Antes teníamos un mensajero que nos llevaba unas comunicaciones. Senador Guerra, ¿cómo está? Llevábamos comunicaciones físicas en alguna época no muy lejana, años 97, 98, por ejemplo, los títulos, valores, senadores iban con un mensajero en una moto, yendo de la calle 32 a la calle 72, y si al motociclista le pasaba algo, se perdían los papeles, un riesgo operativo gigante. ¿Qué pasó con Internet? ¿Qué pasó con la digitalización de estos valores o la desmaterialización? Hoy son transacciones electrónicas. Por lo tanto, yo creo que la simple disposición de las autoridades de avanzar en este momento, en este estado del arte, resulta ser un muy buen promotor de lo que podría funcionar en el caso del blockchain como tecnología específicamente, y cuente con nosotros, senadores, en esto. Pero en esa labor de prudencia y de sostenibilidad hay que evaluar algo, y es: puede que sea menos costoso en la transacción en sí misma, pero ¿frente a qué nos estamos exponiendo? Esa es otra gran pregunta que nosotros debemos respondernos, y es: cada vez más los riesgos operativos, cada vez más los riesgos de ciberseguridad están siendo mayores, son más intensos. Deberíamos solamente pensar, en las últimas 3 semanas hemos tenido en la región ataques al sistema financiero con efectos afortunadamente controlados, pero que han logrado generar vulnerabilidades en nuestro sistema financiero. Entonces el riesgo de ciberseguridad está allí, hay que pensarlo también cómo lo controlamos, porque no es un tema de simplemente decir llegue toda la innovación, llegue toda la tecnología, sino ir paso a paso en un equilibrio que resulta sano. Yo compro, senador Navarro, ese argumento y esa estrategia que usted nos dice: mire, hagamos un equilibrio entre protección al ciudadano, pero también en desarrollo de la industria, y en eso estamos jugando como superintendencia financiera. Otros riesgos adicionales: los riesgos de prevención del lavado de activos y de financiación del terrorismo. Definitivamente todas estas nuevas tecnologías, el blockchain, nos van a ayudar mucho a esto, pero en la medida en que nosotros nos movamos más a escenarios donde sea difícil la trazabilidad, donde sea más complejo reconocer específicamente quién es el que está haciendo la transacción,
cuál es el origen de los recursos, pues la labor de supervisión y de mantener blindado nuestro sistema se hace más exigente. Así que no es un no, es un sí contundente, un sí en que queremos apoyar y que queremos avanzar, pero en esa línea de prudencia y por supuesto en esa línea de sostenibilidad. Frente al uso de esa tecnología específicamente ya en el tema de criptoactivos, pues yo creo que en esto hay una discusión, que sobrepasa a la superintendencia financiera. Es una discusión que tenemos que dar nosotros como país. Por eso es que nosotros en el tema de los criptoactivos, o si lo queremos llamar criptomonedas, nosotros no estamos hablando de una desintermediación del sistema financiero. Lo que estamos hablando es una desintermediación de un banco central, y eso es muchísimo más complejo. Estamos hablando realmente es en que la confianza ya no la estamos depositando en una gran autoridad que tiene un reconocimiento no solamente local sino internacional, y estamos moviéndonos a un mundo en el cual ya no exista alguien que nos genere esa confianza. Ese proceso de desintermediación es una decisión mucho más estructural como país que tenemos que dar. Por supuesto, el escenario apropiado es el Congreso, es aquí ustedes los que están generando el ambiente para que así se haga, pero eso es una discusión mucho más gruesa en donde definitivamente si queremos que alguien nos valide una moneda, si alguien nos dé de manera unívoca una garantía de confianza, pues esa es la discusión que estamos nosotros realmente teniendo. Desde la óptica de lo que existe hoy, pues puede sonar de alguna manera prohibitivo, pero tiene una razón de ser. Senador, usted nos decía, ¿cómo es que la superintendencia saca unas circulares para prohibirle al sistema financiero que adelante o que tenga operaciones con criptoactivos o con criptomonedas? La gran pregunta es, si nosotros tenemos información sobre CDTs, bonos, acciones, y nos cuesta mucho entender cómo se mueve y cómo afecta la rentabilidad en un fondo de pensiones, por ejemplo, imagínense nosotros en un tipo de activos sobre los cuales no hay respaldo, no es una moneda, no es una divisa, no entendemos cómo está funcionando, y el ahorro del público se mueve hacia allá. Puede que en algún futuro cercano o lejano eso pueda pasar, nosotros no estamos cerrados a eso. Lo que nuestra circular está diciéndoles, señores sistema financiero, con los ahorros del público, por ahora ustedes no tienen la posibilidad de invertir en esos activos. ¿Por qué razón? No los conocemos, yo no sé a quién pedirle una explicación de información, no tengo la posibilidad de saber incluso quién es el dueño de ese activo. Entonces ahí hay una serie de riesgos que prudentemente la superintendencia dice, sistema financiero, recuerden que este es un activo no autorizado por ahora, no estamos diciendo que puede que en el futuro eso pase, es una discusión que hay que dar, pero hoy el ahorro del público no debería necesariamente estar concentrado en este tipo de activos. Y lo que sí hemos dicho es, no nosotros, usted citó varios estudios europeos, nosotros también citamos el de la Europol, donde inteligencia europea dice, señores, tengan mucho cuidado, porque el crimen organizado hoy se está fortaleciendo y está utilizando otros mecanismos, y entre esos están los criptoactivos, para movilizar grandes sumas de dinero que de otra manera no podrían hacerlo. Es mucho más fácil. Ya lo hemos visto en diferentes casos, seguramente qué importante que pudiera estar acompañándonos en esta discusión también la UIAF, que ya ha hecho algunos análisis de riesgo, de prevención del lavado de activos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde realmente hay una discusión, insisto, que sobrepasa a la superintendencia financiera. Para nosotros, en una línea muy coordinada con el Banco de la República, lo que hemos dicho es el estatus actual, más allá de lo que tenemos, porque lo que hay es hoy una realidad, y sobre esa realidad nos basamos nosotros como autoridades para dar certeza jurídica a nuestro ordenamiento, consideramos que es un activo, por supuesto que sí, tiene capacidad de almacenamiento de valor, esto no es discutible ni en Colombia ni en el exterior. Creo que ese es el principal consenso que existe frente a los criptoactivos, ese reconocimiento, esa naturaleza de generar un activo. Pero por supuesto no es una moneda. La ley 31 ha sido absolutamente clara en nuestro país de decir que la única moneda de curso legal forzoso, el que tiene capacidad de liberar el pago en la obligación, es el peso. Nosotros ni siquiera tenemos cuentas de manera general en dólares hoy abiertas, tenemos unas cuentas excepcionalmente abiertas en una moneda diferente pero eso es un tema operativo. ¿Cómo será movernos nosotros a pensar que reconocemos en este sentido como moneda algo en donde estrictamente no cumple los requisitos para hacerlo en la realidad legal hoy?
no solamente por su volatilidad, no solamente por su falta o su escasez en liberar las obligaciones a las personas cuando tienen que pagar sus obligaciones. Nadie está obligado en Colombia a recibir como parte de pago un criptoactivo, una criptomoneda, porque lo único que puede o que está obligado a recibir es el peso colombiano. Y si no lo recibe, la ley ha establecido unos mecanismos, vaya un juez y el juez define en el Banco Agrario un depósito judicial para que se acepte el pago y usted se libera de la obligación. Esto no pasa con este tipo de monedas. No es una divisa, ya el Fondo Monetario tiene unos estándares específicos de cómo reconoce una divisa. Nosotros también, que hemos dicho, no es un valor. Y eso es una discusión también bastante grande. ¿Por qué razón? Alguien podría decir, no, yo hago una captación a través de este instrumento y le doy el tratamiento de valor. No lo reconoce así nuestra regulación. En algún momento hay que dar la discusión si se quisiera sobre si le da el reconocimiento de valor o no, pero cosas fundamentales como esto. Una emisión de un valor tiene un emisor. ¿Quién es el emisor acá? ¿Quién es el obligado a generar información para que nos dé transparencia, un análisis técnico, un análisis fundamental de cuál es la convergencia o el movimiento de los precios? No tenemos esos elementos. Entonces, si pensamos en ese equilibrio, senador, que usted nos propone de protección al ciudadano y desarrollo de la industria, allí es donde nos queda difícil dar un reconocimiento como valor a este tipo de instrumentos. Por lo tanto, y sí tenemos otra realidad, un riesgo latente en lavado de activos. Entonces, esos mensajes para nosotros son los que de manera prudente nos han dicho, sí apoyamos las fintechs, sí nos queremos acercar de la mejor forma responsable, prudente, a las tecnologías blockchain o cualquier otra que nos permita. Y en materia de los criptoactivos, que es como un uso de esa misma tecnología sin que sea lo mismo, el blockchain de alguna manera es un género y un producto se deriva específicamente en los criptoactivos, pues tenemos un nivel mayor de prudencialidad. Sin embargo, hacia adelante puede que las cosas cambien y lo importante para todos ustedes es que desde la Superintendencia Financiera, no solamente advirtiéndole al público en general sobre los riesgos asociados a esto, sino también moviéndonos a entender de mejor manera cómo funcionan los mercados, no solamente en los locales, sino en los internacionales, tanto el blockchain como los criptoactivos, es lo que nos ha movido necesariamente a generar este grupo de innovación y esta discusión abierta, porque necesariamente los que saben no es el supervisor, no es el regulador, claramente los que están moviendo la frontera del conocimiento son los pequeños emprendimientos que tienen muchas cosas que aportar al sistema y el sistema financiero es totalmente consciente de esta situación. Nosotros vamos y creemos que si no logramos promover estas innovaciones para el sistema financiero sí va a tener un proceso realmente totalmente disruptivo, senador. Así que de parte de la superintendencia, de manera muy sencilla, esos son los elementos fundamentales de nuestra intervención. Insisto, sí blockchain, sí nuevas tecnologías, pero ayúdenos a que podamos, más allá de nuestras competencias como autoridades, poder tener un camino en el cual podamos construir ese equilibrio entre protección al ciudadano y desarrollo de la industria. Muchas gracias. Señor Superintendente, muchas gracias. Para darle continuidad, entonces, le cedemos el uso de la palabra a la Viceministra de Economía Digital del Ministerio de Tecnología y la Información y las Comunicaciones, Juanita Rodríguez. Adelante. Muchísimas gracias, presidente. Un saludo a todos, honorables senadores. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente este es un tema que me llena de satisfacción de estar hablando de este tema hoy acá en este escenario, que empiece a ser tema de debate para nosotros es muy importante. Yo tenía una presentación que era un poquito más visual, pero voy a tratar de explicar un poco de qué se trata el tema de blockchain. Una de las preguntas que nos hacía, aunque usted lo explicó muy bien, senador, es de qué se trata esta tecnología. Y yo trataba de traer una explicación lo más sencilla posible y voy a tratar de hacerla muy rápidamente para no repetir las cosas que usted ya indicó, si le parece. Entonces, para nosotros es clave decir que blockchain es una de las tecnologías realmente disruptivas, de las que le va a empezar a cambiar la vida a la gente. Nosotros tenemos más o menos cada 10 años una tecnología de este tipo, podemos decir 1970 placas impresas, todos los circuitos que dan lugar a ejercicios de electrónica realmente importantes. En los 80s, pues
el PC, IBM con su PC, que decían que solamente se iban a vender 5, y pues hoy en día ustedes ya saben qué ha pasado con todo eso. En los 90 es cuando sale a luz realmente de manera pública Internet. Evidentemente todas estas tecnologías empiezan a trabajar muchísimo antes, pero en los 90 tenemos realmente la llegada disruptiva de Internet. En el 2000, con un énfasis muy fuerte en el 2007, empezamos a hablar de lo que es la tecnología móvil, y 2007 porque es el momento en que empezamos a tener un iPhone que nos permite tener aplicaciones, y ustedes saben todo lo que ha pasado a partir del desarrollo de las aplicaciones, con todo además el desarrollo del emprendimiento digital alrededor de este tema. Y en el 2008 tenemos blockchain, justamente. Para 2026, 27 más o menos, se prevé que estemos hablando de inteligencia artificial como una tecnología disruptiva. Entonces hablemos un poquito del blockchain. Blockchain, el primer paper que se habla, el primer documento científico en materia de este tema, se publica en el 2008, se lo atribuyen a un señor que se llama Satoshi Nakamoto. Hay una foto y ahí han dicho quién es este señor, realmente pareciera ser un mito, parece que no existe. Esto es un desarrollo de trabajo de comunidad, cómo funciona el desarrollo de software libre. Estamos hablando de comunidades que empiezan a trabajar en este tema. Al parecer, alguien fue y buscó la foto de quien podría llamarse Satoshi Nakamoto y lo han llevado a un par de eventos, pero lo más seguro es que esta no sea la persona realmente que empezó a desarrollar este tema. ¿Qué se estaba buscando cuando desarrollaron esta tecnología según pues estos activistas o desarrolladores que empezaron a trabajar en estos temas? Pues justamente la descentralización. Lo que estaban buscando era no tener que tener en un banco, por ejemplo, una persona que validara si realmente hay plata en una cuenta a la hora de hacer una transacción, y hacer esto mucho más fácil. También estaban tratando de buscar confianza en las transacciones en línea, y acá para mí sí es un tema muy importante, y es donde yo realmente, y de pronto es de manera personal, creo que está el poder de esta tecnología, y es justamente en la seguridad por diseño de esta tecnología. Nosotros hoy en día, y vale la pena mencionarlo, pues Internet nunca fue pensado para ser seguro. Cuando se desarrolla Internet, se desarrolla en un ambiente controlado, en un ambiente militar, simplemente para comunicación. Luego esto se vuelve una red académica, y hoy en día pues Internet está en todas partes, pero no se diseñó desde el principio para ser seguro, y esto hace hoy en día que solamente 1 de cada 4 colombianos, por ejemplo, usa comercio electrónico. Otro más no lo usa porque aún no está conectado, y 2 más que están conectados no lo usan porque tienen, encuentran desafíos de seguridad por problemas de fraude, todo lo que puede pasar eventualmente con un ataque cibernético. Entonces, en esa medida creemos que esto es realmente lo disruptivo de esta, entre otras cosas, pero un valor muy importante que tiene esta tecnología es que justamente genera confianza en el uso de Internet. Aquí como un datito curioso, la primera vez que usando tecnología de blockchain y con un Bitcoin se compra algo en el mundo físico es en el 2010 una pizza por 10.000 Bitcoins. Este es el momento en que empezamos, como se nos empieza a ir al mundo físico. Entonces, para tratar de explicar un poquito de qué se trata esta tecnología, y digamos tratando de ser muy gráfico, yo tenía un cuadrito en donde trataba de mostrar la contabilidad por triple entrada. Cuando nosotros tenemos una empresa, y esto es un concepto de los 80s, tenemos una empresa que tiene su contabilidad en donde tiene ingresos y egresos y hace transacciones con otra más, pues esa otra empresa también tiene su contabilidad con ingresos y egresos. Para lograr que realmente estas dos contabilidades tengan la misma información, pues se crea una tercera contabilidad en donde está la información de ambas y tiene que coincidir perfectamente, y de eso se trata. Esa tercera es el bloque de blockchain, que es después, no se puede cambiar esa información que metimos al principio, y es el que nos permite validar si realmente ambas informaciones están correctas. Esto además va protegido criptográficamente, pero no en
el camino, no es el camino el que se protege, sino es el bloque como tal que también trae una gran ventaja. Entonces hablábamos y hablaba el senador Navarro de los mineros y de ahora ya no necesariamente se tienen mineros. Justamente los mineros, el valor que tienen y el trabajo que están desarrollando todo el tiempo es validar si esa información realmente es real a través de unos acertijos que van resolviendo de manera permanente en la red. Por eso es que cuando estamos usando esta cadena de bloques se usa tanto procesamiento y por eso es que hay esos grandes salones llenos de servidores y por eso uno de los temas y de los desafíos que nos trae esta tecnología es justamente el tema medioambiental. Hoy por hoy se dice que en blockchain se está gastando lo que gasta un país como Chile en energía en un año solamente con las transacciones de blockchain. Y este es un desafío que tenemos que en algún momento empezar a tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de la prueba, el proof of stake, que lo llaman así, la prueba de participación, la traducción, pues no se están resolviendo acertijos de manera permanente, sino una persona asume la responsabilidad de verificar la veracidad, pues uno de los nodos asume la responsabilidad de verificar la información y en ese caso no se están resolviendo acertijos de manera permanente y estamos hablando de menos capacidad de procesamiento. Como les digo, la seguridad, esto se diseñó desde el principio para que fuera segura y también parte de la base de que en una red siempre va, y esto es el concepto del problema del general bizantino, lo usan, este es un concepto de los 80s, que parte de la base de que en una red, o esto es específico, en un campo de batalla, siempre vamos a tener un traidor. Entonces aquí se basa en definir que en una red puede que haya alguien que nos está metiendo información que no es. Lo que tenemos que tener es tantos nodos que están verificando al mismo tiempo que logremos tener la mitad más uno que nos diga que una información en particular es real. Y ahí es donde se está haciendo de manera permanente la verificación de la información en una cadena de bloques de blockchain. De manera que si yo tengo, por decir algo, yo soy el comandante, tengo un soldado que me va a cumplir la orden y le digo tiene que atacar, al segundo le digo tiene que atacar, pero al tercero le digo y de pronto soy yo el comandante, el traidor, y le digo no ataque, pues los otros dos ya tienen la información y ya tenemos la mitad más uno que nos ayuda a validar. Esta es, digamos, lo que habría detrás y yo de manera, digamos, para tratar de entenderlo un poco más, hacía la similitud como cuando uno juega ¿Quién quiere ser millonario? No sé si ustedes han jugado alguna vez que uno le pregunta al público cuando no sabe la respuesta y el público la mayoría de las veces coincide y la mitad más uno le da a uno la respuesta, pues normalmente es por ahí por donde uno se tiene que ir. Y yo creo que es una manera más clara de entenderlo, porque muchas veces me he enfrentado a explicaciones muy técnicas donde uno no alcanza a entender cómo es esto de la validación y de cuál realmente es el tema de la mitad más uno cuando uno tiene que abordar la verificación en el tema de blockchain. Yo no sé si Mauricio, que es realmente una de las personas que más sabe del tema y que ahorita nos va a explicar un poco más, Mauricio Tobar, le parezca bien mi ejemplo, después me tendrá que decir, pero es una manera para que logremos entender un poquito más de qué se trata. Entonces, básicamente, lo que tenemos acá es una red descentralizada, donde si yo voy a hacer una transferencia de dinero, yo no necesito un tercero que me diga en la transferencia, como un banco, por ejemplo, si yo tengo plata en la cuenta. Básicamente yo soy A y le voy a transferir a un B y simplemente lo hago, y es la cadena la que verifica la información para que esto sea seguro. Hoy por hoy, en principio cualquier persona podría tener un nodo de este tipo, para lo cual lo que realmente tiene que tener es una capacidad de procesamiento y unas necesidades técnicas que ya pues todo el mundo sabe cuáles son, y uno podría ser un nodo en este momento. En el mundo más o menos se está hablando hoy por hoy de más de 80,000 nodos que son los que nos ayudan a verificar todo el tema en materia de blockchain. En algún momento hay la discusión en si una red de blockchain puede ser
pues de qué tamaño debe ser. Hay unas personas que dicen que no puede ser menos de 10.000 nodos para que realmente se verifique este tema y no haya, si hay traidores, digamos así llamados, no tengan la suficiente fuerza, pero hay otras personas que dicen que ese número de los 10.000 no se verifica. Hay una discusión sobre ese tema. Lo que realmente necesitamos es muchísimos nodos para estar seguros de que la verificación se está dando de esta manera. Entonces, básicamente lo que tenemos nosotros son unos nodos, una red descentralizada, unos bloques y unos usuarios, que son finalmente el final de la cadena. Y acá yo quisiera mencionar, para no repetir más lo que ya había mencionado el senador Navarro, que pues en el país nosotros hemos tratado de hacer, ya me meto un poco a lo que hemos venido trabajando en el Ministerio TIC, pues hacer un mapeo de cómo estamos en materia de esta tecnología. Y el año pasado, en agosto, el Ministerio tuvo una reforma interna que permite abordar de mejor manera estos temas. En agosto del año pasado, el Ministerio y su Viceministerio de Industria TI se modificó al Viceministerio de Economía Digital, donde tenemos una dirección específica de transformación digital. En esta dirección tenemos todo el grupo de I+D+I que está trabajando en investigación, desarrollo e innovación de este tipo de tecnologías, haciendo pilotos y trabajando de la mano de la industria y de centros de investigación para generar cada vez mayores capacidades en este tema y realmente para abordarlo de cara a una transformación digital, no solo del gobierno, sino de cada uno de los sectores del país. Y evidentemente tecnologías como blockchain pues son fundamentales a la hora de pensar en esto. Y para apoyar, digamos, ese ejercicio, tenemos un observatorio que es el Observatorio de Economía Digital. En ese observatorio hacemos un mapeo de cómo estamos en la apropiación de las tecnologías maduras, lo que fue llevar Internet a todas las regiones, hacer además que el Internet esté usándose en este momento por las empresas, que los computadores estén usando en las empresas, todo, digamos, un desarrollo de lo que ya había construido aquí la doctora María del Rosario en su momento y que ha llevado a que podamos seguir trabajando en estos temas, y ahí estamos bastante bien. Pero cuando nosotros nos medimos en cómo estamos en apropiación de tecnologías de avanzada, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, pues realmente ahí sí tenemos un rezago importante. Bueno que nos estamos midiendo y que ya sabemos cómo estamos como país. Y yo les comento de esa revisión, y tengo acá los números, en particular en materia de blockchain, tenemos una apropiación muy bajita. Y acá tengo los números en particular. Estamos hablando que cuando estamos hablando de empresas grandes, tenemos el 5.9 de empresas grandes que están aprovechando o que están desarrollando capacidades en materia de blockchain. En pequeñas empresas, en pymes, tenemos 1.6% y en micros 1.1%. Cuando uno llega a esas micros estamos casi en el margen de error. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo importante más cuando en el país estamos hablando que más o menos el 99% de las empresas son pequeñas. Por eso hemos venido desarrollando una labor con las empresas de desarrollo de software en el país, que las agremia Fedesoft. Nosotros en este momento hemos hecho un ejercicio muy importante para fortalecerlas. Pasamos de 1.800 empresas a, en este momento, más de 6.000, que el año pasado además exportaron 13.5 billones de pesos, y con ellos estamos haciendo un ejercicio de socializar y de generar conciencia en la importancia de generar capacidades en temas de blockchain, y justamente lo estamos haciendo de la mano nuevamente de Mauricio Tovar y de todos los expertos alrededor de él en este tema, para ir en cada uno de los clústeres a nivel nacional a explicarles por qué deberían estar desarrollando capacidades para que a su vez nos ayuden a llevarle esas capacidades a los distintos sectores de la industria. Y sí, es que es muy importante hablar de que esto no es solamente lo que habilita el Bitcoin, aunque nacieron juntos, pero evidentemente después aquí se han generado una cantidad de posibilidades de contratos inteligentes, sí, posibilidades de temas de identidad, claro que sí, y justamente por eso estamos trabajando en un piloto para demostrar cómo esta tecnología se puede aplicar en el sector público. Y estamos en este momento, yo creo que también Mauricio lo iba a mencionar, pero estamos haciendo un piloto justamente en todo lo que tiene que ver
con la Agencia Nacional de Tierras y la titulación de los baldíos, pero específicamente acá tenemos que partir por la necesidad de generar, como usted mencionaba hace un momento, senador, en materia de voto, pues la identificación digital de las personas. Y estamos trabajando entonces en generar identidad a través del blockchain para que después toda la cadena de titulación sea igualmente segura y sepamos a quién le estamos titulando. Esto hasta ahora es un piloto, yo realmente creo que estamos aún muy temprano para querer hacer reformas que hagan que esto se aplique a la contratación estatal completa y a otros temas en donde podría tener mucho valor, pero sí tenemos que empezar a hacer pilotos y empezar a ver cómo se va a desarrollar. Yo también creo que tenemos que generar capacidades acá. Y en este momento es muy importante que Colombia es la presidencia de ILAC, que es el mecanismo de la Sociedad de la Información de la CEPAL. Y estamos dando esta discusión a nivel regional y lo pusimos ahorita que aceptamos la presidencia en abril pasado, lo pusimos dentro de los temas a trabajar, que justamente es la generación de capacidades en estas tecnologías avanzadas. Y tenemos que seguir adelante con estos pilotos. Ya estamos haciendo entonces unos en particular en el sector público, pero también queremos y estamos llevándole este tema y tratando de evangelizar a las empresas privadas para que también empiecen a trabajar en estos temas. Este sería básicamente el tema de mi intervención, clave que yo sí creo que esto es una tecnología segura, que evita justamente los temas de los ataques cibernéticos, pero que sí se ha visto, digamos, y el año pasado cuando tuvimos el WannaCry, que fue uno de los ataques cibernéticos, digamos, más conocidos el año pasado, no más fuertes realmente aquí en Colombia, pero sí más conocidos, pues se habilitó a través de los Bitcoin. La manera en que se hacía en ese momento, esto fue un ataque que era un ransomware, que era básicamente secuestrar los datos de un equipo, los encriptaban ahí y pedían a cambio un rescate en Bitcoins. Pues esto evidentemente nos trae un problema, es que se usan estos criptoactivos de manera, pues por los ciberdelincuentes, pero no por eso podemos pensar que esta no puede ser eventualmente la moneda del futuro, y así lo quisiéramos ver. Nosotros no queremos que ya empecemos a ver esto solamente como lo que permite al Internet profundo hacer transacciones entre ciberdelincuentes, sino que es algo que nos va a permitir hacer transacciones seguras más adelante. Y por eso también tenemos, y ya para finalizar, una comisión intersectorial en el gobierno nacional que está dando estas discusiones en el gobierno para que podamos ver desde la perspectiva de cada uno e invitar a la regulación o a la desregulación en caso en que así lo amerite. Y siguiendo la hoja de ruta de economía digital que nos dejó planteada la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en donde invita a que nos metamos en estos temas de la economía digital. Muchas gracias. Gracias a usted, señora viceministra. Vamos a otorgarle el uso de la palabra a la codirectora de la Junta del Banco de la República, la doctora Ana María Mayhuasca. Fernanda. Ana Fernanda. Tranquilo, que yo respondo a todo. ¿Cómo les va? Mucho gusto, presidente, senadores, senador Navarro, a la viceministra, al director legal, al superintendente, los demás funcionarios. Quiero reiterar, al igual que ya lo mencionaron tanto el super como la vice, el aplauso a que este sea un tema de discusión en este recinto y en otros, pero en particular pues en el seno del Senado, porque realmente estamos frente a una... no es solo esta, pero a un ambiente de desarrollo tecnológico, de innovación tecnológico, que impone una gran cantidad de retos para todos los incumbentes, reguladores, supervisores e industria, porque pues yo también lo felicito si fueron 2 meses, nosotros llevamos como 1 año y medio sentándonos una vez cada 15 días tratando de entender cosas. La vice claramente tiene un conocimiento más profundo que nosotros, pero pues en cualquier caso lo que sí ha sido es un proceso terriblemente interesante. Como ya creo que todos lo mencionaron, yo creo que hay que dividir el tema en la tecnología y sus usos. Y yo voy a poner un ingrediente adicional en la mesa, que es el de la digitalización de los pagos, porque en realidad estamos hablando de 3 cosas que son distintas.
De la tecnología creo que ya sobre todas sus virtudes, detalles, características, etcétera, se ha hablado. Ahí quizás lo que voy a contar un poco es cuál ha sido el trabajo del Banco de la República, de nuevo de la mano tanto con el Ministerio de Hacienda como con la Superintendencia, en fin, es tratar de aprender de esta tecnología. De la misma manera que creo que lo hemos hecho todos, razón por la cual iniciamos con nuestra participación en R3, precisamente. Lo que tiene R3 es un foro en el que hay desarrollo de los privados, pero ellos dejaron, vamos a llamarlo así, una ventana para que los reguladores pudiéramos ir a hacer desarrollos o en nuestro caso en particular, aprender de los desarrollos que han venido haciendo otros reguladores. Lo cual evidentemente pues, nos pone en una situación muy ventajosa de poder ir viendo cuál es el tipo de ejercicios que se hacen en otros lugares del mundo, y en el caso particular de los bancos centrales, como la tecnología blockchain en principio se asocia, y esto es uno de los temas que voy a tratar ya con en el punto particular de los usos, con el tema de pagos, pues los bancos centrales típicamente somos los responsables de los sistemas de pagos en las economías, y en consecuencia para nosotros era de particular relevancia entender qué se había hecho en otros sistemas. Y parte de lo que hemos ganado precisamente es la documentación exhaustiva de todas las pruebas que se han hecho en términos de experimentos en blockchain para pagos. Yo aquí tengo al doctor Pinzón que me corrige, pero tenemos el experimento de Singapur, tenemos el experimento de Canadá y tenemos varios otros experimentos, el Banco Central del Brasil, varios otros experimentos tratando de ver hasta qué punto la tecnología ya está lista para, por ejemplo, hacer una migración en términos de sistemas de pago de alto valor en este caso. Curiosamente, a pesar de que la eficiencia en la velocidad de las transacciones ha sido lo que hasta el momento se ha elogiado de la tecnología, para lo que necesitaría soportar en términos de las transacciones de alto valor de un país, incluso como el nuestro, que pues no será el más grande de esta lista, todavía encontramos que todavía no se alcanza, y de hecho parte del desarrollo que se ha hecho es pasar de la idea de la red pública, que es de una red pública totalmente abierta, como las que técnicamente han venido describiendo tanto el senador como la vice, donde la prueba se hace en todos los nodos posibles, a redes más cerradas, donde pueda haber ganancias en eficiencias, porque podemos volver incluso a la idea de un notario central, etcétera, porque todavía no tiene toda la eficiencia en la velocidad de transacción que se requiere para sustentar uno de estos sistemas. Sin embargo, repito, pues esta es una tecnología que los cambios que se dan a una velocidad muy avanzada, y precisamente la razón por la cual decidimos que nosotros teníamos que estar en primera línea es para poder ir aprendiendo de la mano con los desarrollos que se están haciendo pues en otras economías más sofisticadas que las colombianas en ese sentido. Lo segundo en lo que hemos venido trabajando es precisamente en participar de vamos a llamar los experimentos que se están haciendo localmente. Obviamente nuestro vínculo principal es con el sistema de pagos financiero. No pudimos también, porque al igual que la superintendencia, pues hemos tenido que asignar nuestros recursos de manera eficiente, participar de algunas iniciativas en las que el Ministerio también nos convocó, pero sí estamos trabajando con algunas entidades del sistema financiero para que aprendiéramos juntos e hiciéramos el desarrollo en las mismas cosas. Entonces, en este momento ya hicimos un ejercicio con algunas entidades del sistema y estamos iniciando un segundo ejercicio precisamente para hacer desarrollo propio nosotros en plataformas compartidas con tecnología blockchain. Eso en cuanto a la tecnología. Y creo que pues ahí el resumen es no solamente respecto de los servicios que presta el banco como banco central, que es el gran agente de pagos, y esa es nuestra responsabilidad según el artículo 16 de la Ley 31, sino también para aprender respecto de usos tecnológicos que pueda hacer el banco, llamémoslo así, como empresa. El desarrollo de contratos inteligentes es una cosa que creo que para todos los que estamos aquí sentados es interesante respecto de lo que nosotros hacemos al interior del banco mismo, que es una empresa realmente muy tecnológica. La gente, claro, piensa en la junta directiva, piensa en los billetes, pero nosotros somos quien administra el sistema de pago de alto valor, en el CUT,
el depósito central de valores, el sistema electrónico de negociación. Nosotros somos altísimamente tecnológicos en muchas de las infraestructuras que proveemos. Yendo ya a los usos y al tema de los criptoactivos, y quiero notar que ha habido una intención en que los llamemos criptoactivos, y pues, ya vendrá el doctor Lega también reforzando esa idea, porque en realidad sobre qué es una moneda, pues digamos que esto no es tampoco un concepto solamente legal, como tampoco lo es solamente legal que es un valor. Un valor en principio representa el valor presente neto de un flujo de caja descontado. Por eso las monedas no son valores. Por eso en la ley 964 de valores hay una parte especial de divisas, porque no son precisamente valores. Entonces, en este caso en particular, ¿cuáles son las características que debería tener una moneda? La moneda de curso legal con poder irrestricto de liberación es el peso legal colombiano, porque así lo definió el Congreso de la República en la ley. Pero una moneda, conceptualmente, ¿qué características debería tener? Pues debería operar como medio de pago, es decir, debería haber la voluntad de transacción. No la obligatoriedad, porque repito, esa es la de curso legal. Pero ya no vamos a hablar de la de curso legal, sino de una cualquiera. Esa tendría que tener la capacidad de transar y de almacenar valor. Sin embargo, fíjense que el valor de una moneda está íntimamente ligado con su estabilidad. Ustedes todos habrán oído hablar precisamente en la mitad del debate de si los 3 ceros del peso, etcétera, que fue la inestabilidad inflacionaria y en particular los procesos de hiperinflación de la región los que llevaron a que cada cierto tiempo los bancos centrales tuvieran que estar buscando nuevas monedas, el nuevo sol, el nuevo real y una cantidad de modificaciones, porque habían perdido la estabilidad en términos de la adquisición de bienes o servicios, o sea, de su poder adquisitivo. Esa es la función de un banco central, precisamente velar por esa estabilidad del poder adquisitivo. Si nosotros hacemos mal nuestra tarea, lo que pasa es que los ciudadanos empiezan a buscar alternativas. Esas alternativas ahora tienen una cosa muy tecnológica y moderna en estos nuevos criptoactivos quizás, pero son tan viejos como la panela, porque como ustedes todos sabrán, el remedio que se buscó en muchos de los países de la región fue precisamente el dólar norteamericano. Y por eso tuvimos los problemas de dolarización en varias economías que todavía se echan, por ejemplo, economías como la peruana, que tiene un nivel de dolarización muy alto, lo cual me lleva al segundo tema. Y es que esa inestabilidad, repito entonces, pues no es deseable cuando yo quiero transar, para cuando los ciudadanos quieren transar o depositar su valor. Y todavía los criptoactivos que conocemos tienen una altísima volatilidad en su valor. Y por eso, a pesar de que claramente prestan servicios de pago, pues en cuanto a la idea conceptual económica que está detrás de una moneda, pues ese es un reto que todavía no se ha resuelto. Repito, todas estas tecnologías van avanzando a gran velocidad, pero por ahora es terriblemente inestable. Entonces, incluso no siendo la de curso legal, tiene retos para pensarse en ella como una competencia, entre comillas, para las monedas que tienen emisores en sus bancos centrales. Ahora, que aquí sea el peso legal colombiano y que, por ejemplo, no tengamos dolarización de los pasivos del sistema financiero, ha sido la gran barrera de defensa de la economía colombiana respecto de la dolarización, la preservación de la autonomía de la política monetaria, lo cual todo suena a valores por allá en la estratosfera. Pero son esos valores los que al final del día nos permitieron, con el marco macroeconómico que ustedes conocen de inflación objetivo con flotación cambiaria, que el choque que acabamos de recibir por la caída tan brutal de los términos de intercambio lo haya absorbido la tasa de cambio y haya permitido finalmente que el ajuste se diera de manera más suave. Cuando ustedes miran las cifras de Ecuador, que soltó su política monetaria y cambiaria en consecuencia, y lo que dijo es que la moneda sea la de la competencia, que en este caso no era tan moderna, era la del dólar norteamericano, pues cuando ustedes ven los efectos en términos de cómo recibe el golpe, como no tiene ese colchón que pone uno como el guardabarros que pone enfrente de la economía, que es la tasa de cambio, el resultado son unas cifras de crecimiento notoriamente inferiores a lo que tuvimos en Colombia, contada toda la desaceleración.
Entonces, digamos que aquí no solamente hay una discusión tecnológica, también una discusión macro cuando empezamos a hablar de cuál es el uso que vamos a dar en el punto particular de los criptoactivos, que repito, es solamente uno de los múltiples y maravillosos usos que a uno se le caban en la imaginación con el tema de blockchain. Entonces, eso digamos en cuanto a la noción conceptual de para qué debería operar una moneda. Entonces, como ya lo mencionó el Súper, pues en este caso no es la moneda de curso legal, así lo estipula la ley, no es una divisa porque no tiene un estado emisor y así ha sido el convenio social, porque al final del día eso es lo que existe detrás de todas estas ideas económicas que recoge, digamos, el Fondo Monetario Internacional, no es una divisa, por lo tanto, no tiene las características que ya mencionamos, ni económicas ni legales de un valor, ni de un instrumento financiero, y eso lo que hace es que tenga unas implicaciones respecto del ámbito de inversión de los recursos del público, y en el caso de que no sea la moneda de curso legal, pues lo que dice es, quien quiera recibirla puede, pero no está obligado a recibirla, porque eso es lo que quiere decir que tenga poder liberatorio forzoso, que eso solamente se le otorga al peso colombiano. ¿Qué hemos venido haciendo en conjunto también, repito, con el Ministerio, con la Superintendencia Financiera? Explicándole al público, porque cuando la gente oye moneda, así sea antecedida por cripto, empieza a hacer asociaciones respecto de protección, de respaldo, de alguien que está detrás, y por eso la campaña educativa ha estado enfocada a que si alguien quiere participar de este mercado, puede hacerlo. Esta participación no es ilegal en Colombia, pero tiene que entender cuáles son los riesgos operativos de operaciones que son irrevocables, los riesgos, en el caso colombiano, lastimosamente una característica muy particular a nuestra jurisdicción, los riesgos de fraude, que no tienen nada que ver con si Bitcoin o Ethereum o nada, tienen que ver con fraude, ¿sí? Personas a las que les dicen que van a meterle sus recursos para comprar Bitcoins y compran otras cosas los señores que se llevaron la plata. Y los riesgos financieros, en el sentido en el que este es un activo terriblemente volátil y pues uno tiene que saber, como en cualquier inversión, cuál es el perfil de costo-beneficio al participar en este mercado. Y creo que esa labor educativa ha sido importante. Basta, si me permite una pregunta, la venida del señor presidente. ¿Han considerado en algún momento emitir una criptodivisa nacional? Entonces voy al tercer punto, que es la digitalización de los pagos. Habiendo dicho que esta es una gran innovación tecnológica, a mí me parece importante que todos tengamos claro que monedas digitales hay desde hace mucho tiempo, porque todo el sistema de anotación en cuenta que tenemos en el Banco Central, eso es un pago digital. Antes estaba el señor de la moto llevando los papeles de un lado a otro, pero hace muchísimos años que dejamos de tener cuando, por ejemplo, y voy a poner, Banco 1 tiene que pagarle a Banco 2 los títulos de deuda pública que negociaron en el sistema de la bolsa. Eso no es un tránsito de efectivo, eso es una anotación en cuenta que se hace en el sistema de cuentas único de depósito del Banco de la República, es un pago digital en moneda digital. ¿Qué moneda digital? El peso colombiano, la representación digital del peso colombiano. ¿Cuál es el foco del esfuerzo, yo creo que de política pública de las autoridades que estamos aquí, porque además este es un trabajo conjunto? Que podamos avanzar en el camino de los pagos digitales que representan pagos con esta moneda de curso forzoso que es el peso colombiano. Y ahí hay varios temas que son fundamentales. La interoperabilidad. Fíjese que contrario al efectivo, donde cada vez ustedes tienen efectivo y ustedes, pues, el efectivo con todo y lo que la gente denigra de él es un producto fantástico, es un producto absolutamente democrático que llega a las manos de todos los colombianos con altos niveles de seguridad porque los índices de falsificación en Colombia son muy bajos y que sirve, repito, para todas las transacciones. Ahora bien, cuando empezamos a pensar en el ambiente digital... A las 12 estamos convocados a plenaria. 2 minutos, Me falta la intervención del delegado del Ministerio de Hacienda y el cierre del citante. 2 minutos y cierro, presidente. Perfecto, muchas gracias. Esa autopista digital tenemos que construirla de la mano con el sistema financiero. Tiene que ser interoperable, todos tienen que se les permita jugar en esa autopista para que podamos llegar a todos los, vamos a llamarlos nodos como lo llamó la vice,
Y ese es un esfuerzo gigantesco en el que hemos venido trabajando y todavía tenemos retos gigantes. Pero fíjese que la representación digital del peso es posible sin que usemos esta otra idea de la criptodivisa porque no es necesaria. Entonces, ese es básicamente en el esfuerzo en el que hemos venido trabajando en los últimos años. Yo repito, les agradezco la invitación y quería sencillamente hacer una nota, y es que hay un agente que normalmente no tenemos en la mesa, y es el sistema judicial. Porque fíjese que, por ejemplo, para que un pagaré digital, para que una entidad financiera pueda hacer un desembolso 100% digital de un crédito, necesitamos que ese pagaré digital tenga todo el reconocimiento de las autoridades judiciales, y eso solo lo quería mencionar porque creo que en este ámbito de desarrollo, con el Ministerio TIC, etcétera, este es un agente que tenemos que involucrar más en la discusión porque va a ser fundamental en este desarrollo. Mil gracias. A usted muchas gracias. Entonces, le vamos a dar la palabra al doctor Pedro Felipe Lega, delegado del Ministerio de Hacienda. ¿Cuánto tiempo requiere? No, presidente, muchas gracias. Primero que todo, afortunadamente, yo creo que los otros participantes ya cubrieron la gran mayoría de los temas, entonces va a ser muy breve para que podamos proceder. Perfecto, muchas gracias. Básicamente reiterar un poco los mensajes y que aplaudimos con el total beneplácito que se pongan estos temas sobre la mesa, nos parece de la total importancia, y quiero simplemente reiterar esto, porque así lo hemos visto, como ustedes ya lo pudieron evidenciar de las intervenciones pasadas, es un tema al cual no somos ajenos, hemos venido trabajando en forma muy coordinada como debe ser desde hace ya un tiempo, afortunadamente, probablemente en la línea que lo mencionó el senador Navarro, construyendo conocimiento. Es un tema donde hemos venido construyendo conocimiento. Aprovecho la oportunidad para decir que incluso la Unidad de Regulación Financiera también ya se unió a R3, reconociendo la importancia que tiene tener este insumo, como lo mencionó la codirectora Ana Fernanda, y resaltar eso, adicional al tema de la sinergia que hemos venido construyendo con los incumbentes nuevos que están participando en el mercado. Todos estos actores fintech, que son los que vienen trayendo estas nuevas tecnologías, ya están encontrando un espacio de discusión con todas las autoridades gubernamentales, donde ya la superintendencia les mencionó que tiene un espacio totalmente dedicado a ellos. Desde la Unidad de Regulación Financiera también nos sentamos con ellos en forma consistente, ya teniendo un gremio con el cual podemos tener una interacción mucho más fluida. Recibimos a todos estos actores, hay una interacción de los mismos fintech con las entidades financieras tradicionales, donde varios de ellos ya participan en este mismo gremio. Entonces creo que todo este ambiente lo que nos muestra es que hay una disposición completa de todos los actores relevantes para adoptar la tecnología, y quisiera allí simplemente separar la tecnología blockchain, porque no quisiera entrar de nuevo en lo que resaltó la codirectora y lo que pues resaltaron los anteriores participantes del superintendente con respecto al criptoactivo. Reconocemos la potencialidad que tiene el blockchain como tecnología. Tal vez la forma como lo hemos visto es que es una solución buscando un problema, y afortunadamente problemas hay muchos, y afortunadamente esta solución es muy flexible, se nos puede adaptar a todos los problemas en los que lo podamos encontrar. Así lo hemos reconocido. La clave simplemente es construir ese conocimiento. Nos hemos venido fortaleciendo en ese tema, y eso pues creo que hacia adelante nos va a permitir tener muchos avances en esta línea. Presidente, para concluir con eso brevemente. Muchas gracias, doctor Pedro Felipe. Entonces, para poderle otorgar el uso de la palabra al doctor Santiago, nos toca consultarle a la comisión si desea declarar la sesión informal. Entonces, en consideración de la comisión, la declaración de la sesión informal. Sí lo quiere, señor presidente. Tiene el uso de la palabra, doctor Santiago. Muchas gracias, presidente. Un saludo al senador citante, a todos los miembros de la comisión y a los funcionarios del gobierno que nos acompañan. A ver, yo quiero dar un poquito la visión desde la industria y especialmente desde el sector financiero, en el caso mío del sector bancario, frente a este tema. Yo creo que aquí se ha dicho muy claro, lo dijo el citante y lo han dicho los funcionarios del gobierno: uno es la tecnología, otro los usos. Frente al tema de la tecnología, frente a sus potencialidades, frente a la capacidad transformativa que puede tener en facilitar dentro de nuestro sector todo lo que es los medios de pago, de darle mayor seguridad a los usuarios y mayor transparencia al ecosistema de pagos, nosotros estamos completamente a favor frente al tema del uso de la tecnología de blockchain. Es más, estamos trabajando de la mano de nuestros supervisores y nuestros reguladores en diferentes
alternativas de uso. Nosotros estamos viendo temas de identidad digital, estamos viendo temas de cámara de control de activos frente a inmuebles, frente a bienes muebles e inmuebles, frente al tema de la cámara de embargos de cuentas. O sea, todos estos temas pueden tener un uso muy exitoso de la tecnología del blockchain, y nosotros pues podríamos enumerar lo que es la simplificación operacional, lo que se incrementa la eficiencia regulatoria, lo que reduce el riesgo de contraparte, lo que reduce el tiempo de liquidación y compensación, cómo podría mejorar la liquidez y el flujo de capital, y cómo se podría minimizar el fraude, entre los grandes atributos que podía traernos esta tecnología. Ya frente al tema de criptoactivos, pues yo creo que han hablado las autoridades, pero quiero ir un poquito más allá, porque yo me podría quedar en simplemente, las autoridades ya hablaron y nosotros simplemente tenemos una obligación de acatar y trabajar con esas directrices. Pero es que en este caso nosotros estamos total y absolutamente de acuerdo con las disposiciones que se han adoptado frente al tema de criptomonedas. Creemos que es un tema que tenemos que verlo de manera muy detenida. Yo no creo que hay en este momento la capacidad de poder entender sus dimensiones y lo que podría afectar su estudio de riesgos para todos los que estaríamos involucrados en la cadena. Colombia ha trasegado un camino muy largo frente a todo nuestro sistema de administración de riesgos de lavado de activo y financiación del terrorismo, para que vayamos a devolvernos frente a algo que todavía no entendemos ni alcanzamos a dimensionar. Entonces, pues podremos decir que desde la industria comprendemos, acatamos, pero también compartimos las inquietudes de los supervisores y de los reguladores sobre el tema de las criptomonedas, y estamos trabajando de la mano todos para poder sacarle el mejor provecho a la tecnología del blockchain, y que esto se represente obviamente en lo que queremos como resultado final, que es que el país se beneficie, y sobre todo los usuarios y todo el ecosistema de pagos en el sector financiero. Entonces, para reanudar la sesión formal, en consideración de la comisión. Sí, lo apruebo, señor presidente. Tiene la palabra el senador Antonio Guerra de las Pillas. Gracias, presidente. Pedirle disculpas por haber llegado tarde. Una situación sobreviniente me impidió estar a tiempo para presidir la sesión, pero me siento absolutamente complacido que su señoría la haya iniciado y la esté conduciendo como casi que normalmente lo ha venido haciendo en las últimas ocasiones. Saludar a los funcionarios de gobierno y desde luego a los colegas. Si la memoria no me falla, también suscribí la citación a este debate. Desafortunadamente no haré ninguna intervención de fondo. Entiendo por lo que he escuchado que mi tocayo, el senador Antonio Navarro, ya presentó las reflexiones y los comentarios que apuntan a empezar a abrir este tema al interior del Congreso de la República y particularmente en esta comisión, y como se ha dicho, a construir conocimiento y a cimentar las bases para que esos conocimientos sobre este tema, novedoso diría yo, en el Congreso de la República, empiece a ser familiar para muchos de nosotros y particularmente para todos los colombianos. Más que hablar del blockchain, yo sí quisiera hacer 2, 3 comentarios muy rápidos. El primero, que me complace mucho haber oído a la doctora Ana Fernanda Mayhuasca decir que el efectivo es el elemento de valor per se más democrático que hay como medio de pago en nuestro país. Lo digo a propósito de la presencia del doctor Santiago Castro, que su institución adelanta una lucha frontal contra el efectivo en Colombia. Eso será otro tema
de debate más adelante, porque yo he sido y sigo siendo defensor de la moneda de curso legal, el peso colombiano, y obviamente denominado el efectivo. En segundo lugar, también comparto, como lo dijo el doctor Castro, las acciones que ha venido adelantando la Superintendencia Financiera en relación con las criptomonedas o las monedas virtuales. Yo he dicho sobre el tema que no nos debe atemorizar meter nuestras narices en las nuevas tecnologías y las alternativas en la modernización de medios de pago, si se puede llamar así, con esto que ha tenido hoy día un boom a nivel global. Y no por levantarnos más temprano amanece más rápido. A mí sí me parece que la Superintendencia Financiera ha venido cumpliendo un destacado papel en este tema de advertirle a la ciudadanía y en particular a potenciales y ya presentes usuarios de los riesgos que contempla la utilización o la negociación por la vía de figuras como el Bitcoins y otras. Es claro, y quiero insistir, doctor Jorge, en la necesidad en que ustedes no bajen la guardia. Es tanta la desinformación que ya hay sobre el tema que incluso en lo particular me han preguntado que si esta es otra forma similar a las pirámides. Y en no pocas ocasiones hay una confusión entre un tema y lo otro. Es que quienes, entre comillas, ya adoran este tipo de monedas, las hacen ver como la panacea, como en su momento fueron las famosas pirámides que multiplicaban lo invertido por 2, 3, 5, 8, qué sé yo, no lo sé porque nunca pasé por eso, pero me imagino por los resultados que inicialmente hubo y que posteriormente llevaron a la catástrofe que todos conocemos. Volviendo al tema de la Superintendencia Financiera, la responsabilidad para con los colombianos en este sentido es grande. Yo lo que diría en este tema finalmente es que la Super no debe bajar la guardia, por el contrario, debe ser mucho más agresiva en términos, si se quiere, publicitario, en términos de explicarle por todos los medios que sea posible al país y a los usuarios cuáles son los riesgos de estas criptomonedas. Detrás no hay un respaldo legal, detrás de esto todavía no hay una masificación de sus operaciones en Colombia, no hay un emisor, como aquí también se dijo. Dicho de otra forma, apenas estamos abriendo la puerta a lo que eventualmente pueden ser también alternativas en el mercado monetario. Por eso aplaudo lo que ha venido haciendo la Super, no sin insistir en que deberían ser más agresivos en ese sentido, porque no podemos dejar que otros nos ganen la carrera y puedan ir a una mayor velocidad. Y nosotros tenemos que ir acompasados, obviamente también con la Junta del Banco de la República, que como bien aquí se ha informado, no solo no ha sido ajena a estos temas, sino que también pues ya están utilizando tecnologías como los contratos inteligentes, la digitalización de ciertas operaciones y obviamente la interlocución monetaria con el sector bancario, con el sector financiero, etcétera. También es importante medir hasta donde se pueda si todo esto, o mejor, qué tanto de todo esto tiene un grado emocional, porque la verdad es que lo que viene de afuera se nos ha mostrado como muy bonito, y de eso tan bueno no dan tanto. Le escuchaba yo muy a menudo al entonces ministro de Agricultura, Gabriel Rosas, y hay que ser precavido. De manera que, bienvenido el tema, senador Navarro, desde luego no será ni la primera ni la última vez, quizás sí en este cuatrenio que ya languidece, pero en el que viene, que traigamos esta discusión, más que el debate en sí mismo, al seno de la corporación y, ¿por qué no?,
al seno del Senado de la República para que cada día haya más información, más claridad, pero también más seguridad sobre lo que representan esta nueva tecnología y lo que representan las criptomonedas ya en el mercado colombiano. Gracias, presidente. Gracias a usted. Criptoactivos, nos enseñaron hoy. Bueno, Para cierre, el senador Navarro. Afortunadamente se nos acabó el tiempo, ya van a abrir el registro en la plenaria del Senado y entonces no podemos oír a otras personas si hubiéramos querido oír. Pero un par de comentarios. Ni muy ni tan, mi querido Tocayo. No hay que ser tan joven tampoco en la vida. Y pensar que el papel moneda es irreemplazable. Indudablemente hoy por hoy, dado el nivel tecnológico del promedio de la población colombiana, el uso del papel moneda se hace indispensable, pero sin que nos vamos a dejar meter en la idea de que todo lo que hagan por fuera es mejor, etcétera, cosas en las que estamos totalmente de acuerdo, sí hay que pensar en la posibilidad de un uso reciente de mecanismos de esta naturaleza que son no solamente más modernos, sino más baratos, más efectivos, más eficientes, más rápidos, etcétera. Un par de comentarios. Siento a la asociación bancaria un poco temerosa de quedarse sin oficio. No diría que esta es la situación. Es más, creo que una de las cosas que va a hacer R3 con Jorge es empezar a producir, digamos, aplicaciones y mecanismos para que los bancos puedan usarlos y puedan modernizarlos. De manera que decía, a veces lo sentí también un poquito como a la defensiva. Y en el caso, no, pues es que puede haber criptomonedas, en el caso de lo que nos decía la directora del Banco de la República, cada vez las transacciones grandes están haciendo electrónicamente, usen blockchain, asegúrense, porque no están usando blockchain, no están usando mecanismos que tengan la seguridad del blockchain. Ellos dicen que sí, pero los hackers han demostrado que son capaces de meterse a todos lados, menos al blockchain hasta ahora. Así que, si van a seguir haciendo transacciones, digamos, electrónicas, usemos el paquete tecnológico completo. De verdad que, si se usa el blockchain, entonces tendríamos el criptopeso, que seguramente es un criptopeso que no va a reemplazar el papel moneda totalmente, pero lo va a reemplazar gradualmente cada vez más. Para decirte, tenemos que dar el paso de meternos en las tecnologías con los ojos abiertos, con polvo en tierra, sin hacer tonterías, pero que no podemos dejar de hacerlo. Y sin molestar a nadie, creo que este es el principio de un debate que debió haber empezado antes, no lo hicimos antes y seguramente mis sucesores después del 20 de julio lo van a continuar, porque creo que es un debate importante, que ojalá la próxima vez lo podamos hacer con más tiempo para oír a personas que están haciendo otros usos del blockchain que son de utilidad para el Estado y la sociedad colombiana. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Señor presidente, ha sido evacuado. Entonces se levanta la sesión y se convocará a través de la secretaría de esta comisión. Muchas gracias a todos.